Que el Señor me las bendiga. Pues es una bendición poder nuevamente por este medio compartir la palabra del Señor. Es que tomemos un momento de oración para ello. Bendícenos, buen Señor, en esta hora del día que habremos de estar estudiando tu palabra. Imploramos la iluminación de tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad de tu Evangelio. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La porción del libro de Zacarías que acabamos de leer es una porción por demás interesante respecto al ministerio de un pastor y de un pastor que habrá de ser rechazado. Dios es el que ordena principalmente o primariamente a Zacarías el hecho de apacentar a las ovejas del Señor. Pero en esta ocasión se les describe como las ovejas de la matanza, aquellas que ya estaban destinadas para la muerte, aquellas que ya estaban destinadas sin duda para que tuvieran solamente ese final y que pues no había ningún remordimiento de ningún tipo de líder, ya sea religioso, ya sea político, de parte del pueblo de Israel, porque pues ya estaban destinadas para ello. El Señor le pide pues a su profeta que cuide de ellas, que las resguarde, que les alimente, que las proteja. Y en el versículo 7 al versículo 14 se describe esta tarea o esta labor del pastor. Describe tres cosas que vamos a analizar brevemente. Su cuidado, cómo es que él cuida de ellas, cómo renuncia a ese cuidado, a la labor pastoral, pero también qué pago recibe por ese trabajo que él ha realizado. El versículo 7 describe pues a Zacarías realizando esta labor. Apacenté las ovejas de la matanza, las pobres del rebaño, las ovejas débiles, las ovejas, digamos que menospreciadas, si queremos decirlo de esta manera, las ovejas que estaban siendo en cierta forma desechadas también por los comerciantes o que simplemente estaban destinadas a morir. Pero la tarea de este pastor, a diferencia de los compradores, a diferencia de los vendedores, o a diferencia de los líderes que bien pudieran ser religiosos o políticos, este pastor viene a cuidarlas, a brindarles alimento, a tratar bien de ellas con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Salvarlas, librarlas de esa muerte que muy seguramente ya estaba destinada para ellas. Y para cumplir con esta función, como todo pastor, tiene un cayado. Pero en esta ocasión, ese pastor tiene dos. Todo pastor utiliza de un cayado, sí, sin duda, con el cual él se va auxiliando en su andar, en su caminar. Pero también este cayado o esta vara le sirve para traer hacia él aquellas ovejas que se están descarriando, para también detener una oveja que está en peligro de caerse o en algún peligro de tener algún daño en sí misma. El cayado simboliza sin duda protección, cuidado que el pastor tiene. Y estos callados que está utilizando son dos. Aquí nuestra versión Reina Valera 1960 llama uno gracia y el otro le llama ataduras. Bien, el primero sin duda es correcto decir gracias, y ataduras pues también no encontramos tal vez algún significado con ello o tal vez un simbolismo con ello, y pues tal vez la mejor traducción debiera ser vínculos o el vínculo. Entonces, tener el cayado gracia y el cayado vínculos con el cual él está cuidando de las ovejas. Él está protegiendo del mal que se está avecinando, y pues sin duda esto va un poquito más adelante a decirnos de qué manera estaba auxiliando a estas ovejas. ¿Qué está haciendo en su labor? ¿Qué es lo que está realizando en estos cuidados? Bueno, lo podemos ver en el aspecto de cuando él se impacienta con estas ovejas y el alma también de las ovejas contra él. Bien, pero para ello primero menciona la destrucción de tres pastores.
en un mes, en un periodo breve de tiempo. ¿Quiénes son estos pastores? Con exactitud, pues no podríamos definir quién es. Bien pueden ser líderes políticos, líderes religiosos, del propio pueblo o algunos líderes paganos dentro del mismo pueblo, es decir, extranjeros que estuvieran gobernando en el mismo pueblo. Probablemente cualquiera de las tres opciones sería una adecuada o acertada. Pero lo interesante es que mientras el pastor está cuidando, está protegiendo, incluso destruyendo a los que fueron malos pastores con ellos en un breve tiempo, pues estas ovejas se rebelan en su contra. Estas ovejas ya no quieren a este pastor y estas ovejas, a pesar de tener una sin duda mejor vida, una mejor esperanza o tal vez para ellas un mejor futuro, estas ovejas, dice la escritura en el versículo 8, el alma de ellos me aborreció a mí. Y este versículo 8 parecía referirse a los pastores, perdón, pero no es que se refiera a los pastores, sino se está refiriendo realmente a las ovejas. El alma del pastor se impacienta contra ellas, tal vez para conocer todavía sus mismas actitudes, sus mismas formas, no sus cambios, no el agradecimiento, no esperando o no teniendo los resultados de ese trabajo que él está realizando. Y entonces, pues, sin duda, el pastor también se cansa en este sentido. El pastor dice también, yo estoy cansado. Ellos me han aborrecido, yo ya me impacienté contra ellos y entonces aquí es donde viene la renuncia. Bueno, yo renuncio, ya no voy a cuidar más a ellas. Quien muera, que esté en posibilidad de morir, pues que se muera. La que se vaya a perder, que se pierda. Y las que queden de las que murieron y se perdieron, y entre ellas queden algunas débiles, que tengan hambre, pues yo ya no les voy a dar de comer. Que una a ellas se coman. Que una a ellas, sin duda, estén alimentándose. Que vean cómo ellas se están cuidando unas a las otras. Yo ya no voy a hacer mi trabajo. Yo ya no voy a cuidarlas. Yo ya no las voy a proteger. Ya no las voy a proteger del mal externo, del mal interno. Si han de morir, que se mueran. Digámoslo, parecía que dice, ya no me interesa. Les voy a dejar de dar esa vida de la que estaban disfrutando, que sus anteriores dueños, que los comerciantes no les estaban dando y que conmigo estaban disfrutando. Y ven cómo hace evidente esta renuncia mediante acciones. ¿Cuáles acciones? Toma su callado de gracia y lo quiebra, lo rompe. ¿Para qué? Para romper el pacto que yo hice con todos los pueblos, especialmente con el mío. Aquellas bendiciones propias del pacto que yo había establecido con el pueblo, Dios sin duda, Zacarías se quiere presentando a Dios como aquel que establece el pueblo con el pacto, dice, está roto. Ya no van a disfrutar de esas bendiciones. Ya no van a disfrutar de lo que yo les estaba otorgando. Sí, tenían una mejor vida, sí, tenían la dicha de estar seguros conmigo, sí, tenían la dicha de mi presencia constante con ustedes, pero ahora ya no va a ser así. Está deshecho el pacto en este día. Y entonces, de esta manera es que cuando se acercan y ven, observan lo que ha hecho este pastor, entonces es cuando dicen o reaccionan y comentan, pues sí, realmente es que esto que está haciendo, esto que estaba aconteciendo es que venía de parte del Señor. Dice la escritura, pues entonces es que los pobres del rebaño que me miraban a mí, entonces conocieron que era palabra de Jehová. Y no solamente ahí queda la cuestión de la renuncia, es la primera parte de la renuncia. La segunda parte de la renuncia está hacia el final de la parte de la escritura que acabamos de leer. Quebré luego el otro cayado, ataduras o vínculos para romper la hermandad entre Judá e Israel. Entonces, por un lado, el Señor cuida de los suyos por medio de la gracia, la bondad, la misericordia que Él tiene para con ellos, pero también les está cuidando y les estaba apacentando por medio de mantener un pueblo unido, un pueblo en el que estuvieran coadyuvando,
fortaleciéndose los unos a los otros, pero pues eso tampoco ya más les interesó a este pueblo. Ya no le interesó a sus ovejas. Esas ovejas dijeron, no queremos a este pastor, vamos a rechazarlos. No, y tampoco queremos la unidad con él, y vamos a rechazarlo por completo. Entonces, de esta manera, el pastor renuncia por completo a esa labor de protegerles. Y entonces, digámoslo, habían quedado al cuidado propio que cada una de ellas puede tener, o al cuidado que entre ellas pudieran sin duda ofrecerse. Lo interesante es que cuando se rompe ese otro cayado, dice que se rompe la hermandad entre Judá e Israel. Cosa sin duda que pues ya había acontecido en el pasado, ya había desaparecido la nación de Israel. Recordemos, Zacarías es después del tiempo del exilio de Judá, cuando la nación de Israel ya había desaparecido por completo. Ya sus habitantes estaban pues sin duda mezclados con otros, no solamente habitando juntos, sino también ya teniendo familiaridad con ellos. Y esto sin duda viene a establecer un rompimiento mayúsculo en ese sentido. ¿Cómo es ahora la situación de este pueblo que pues entre ellos mismos ya no se van a tolerar? Luego se convierte en Samaria, probablemente es parte de lo que está describiendo la Escritura. Samaria y judíos que no se pueden ver, samaritanos y judíos que están en constante conflicto los unos con los otros, cuando pues tienen antepasados comunes. Y de esta manera como vemos la renuncia de este pastor. Ya no más. Pero entre la renuncia que la Escritura describe en dos partes, en medio de ambas partes se encuentra una petición de este pastor. Y la petición del pastor es, pues entonces, como he renunciado, como ustedes ya no me quieren tampoco aquí, como que ya no quieren mi liderazgo, entonces denme mi salario, mi pago que yo merezco, que yo me he ganado por estar cuidando de ustedes. Y pues, ¿qué le dijeron? Bueno, sí te lo vamos a dar. ¿Y cuánto le dieron? 30 piezas de plata. Un sueldo irrisorio. Alguien que estuvo arriesgando su vida por el cuidado de ellas, porque tuvieran una mejor vida o porque tuvieran un mejor futuro, es un sueldo irrisorio. Un sueldo muy bajo o un sueldo extremadamente bajo, si usted lo quiere ver de esta perspectiva, desde los riesgos que él estaba asumiendo. Los riesgos que él estaba asumiendo para cuidar de todas estas ovejas. Un sueldo muy, muy bajo el que dijeron. Entonces con esto, el que le asignaron, perdón. Entonces con esto ellos también estaban describiendo lo que para ellos significaba su labor. Lo insignificante que para ellos fuera su labor. ¿Por qué insignificante? Bueno, porque si usted lee Éxodo 21, 32, ahí se va a encontrar en las reglas que el Señor había establecido, leyes de responsabilidad sobre los amos o los dueños. Ahí hablaba, si el buey cornare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Entonces, una cornada de un buey hacia un siervo, un esclavo, merecía 30 ciclos de plata. Entonces, lo que está recibiendo este pastor es como si fuese considerado un siervo, alguien de la escala más baja jerárquica en la cuestión del pueblo, de la familia. Solo 30 monedas de plata. Están despreciando la labor de este pastor, pero también están despreciando sin duda a este pastor. Era muy, muy insignificante lo que le habían otorgado, absolutamente nada. Y posteriormente, bueno, pues como esto fue algo insignificante, la Escritura continúa diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer con ese dinero?
Bueno, Dios le da instrucciones de qué es lo que le tiene que hacer. Échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado, dice el Señor. Fíjate, esto es lo que están teniendo para conmigo. Tú me estás representando. ¿Cuánto valgo yo para este pueblo? ¿Cuánto valgo yo para estas ovejas que ya estaban a punto de morir? Pues es insignificante el valor que me están dando. Tomó las 30 monedas de plata, 30 piezas de plata, y las echa en la casa de Jehová al tesoro. Las echa al tesoro en la casa de Jehová. No se quedó con ellos. No se quedó con él. Y esto pues también significa algo interesante. Cuando alguien se quiere desvincular de ese dinero, pero que los dueños originales no lo aceptan, en este caso el pastor y sus ovejas, lo ponían en el templo. Tal vez lo que está diciendo el pastor y lo que está diciendo Dios, es tan miserable, tan despreciable lo que han pagado por todo este trabajo y por lo que he hecho por ustedes, que no me lo puedo quedar. Lo pone allí en el templo. Pues ¿quién es este buen pastor? ¿Quién es este pastor que está cuidando y atendiendo? Bueno, Dios ya se identificó, ¿no? Propiamente, pero específicamente se refiere a Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Recuerdan que dice allá en Juan 10. Y la referencia tan explícita a las 30 piezas de plata. ¿Con qué vendió Judas? ¿O cuál fue el precio que Judas acordó para entregar a Jesucristo? 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Es decir, por el Señor del universo, por a él que le decía su Señor, su maestro, pidió la cantidad irrisoria de 30 monedas de plata, poniéndole al nivel de lo que dijimos hace un momento de Éxodo, al nivel de un siervo. Sí, Jesucristo dijo, vengo a servir, pero Judas lo pone a un nivel tan ínfimo en su vida, en la vida para los demás, que dice, bueno, esto es lo que vale Jesús para mí, esto es lo que vale la obra de Dios para mí, un precio tan insignificante. Mateo 27 describe pues también los versículos del 3 al 10, cómo Judas, después de haber entregado a Jesús y de haber sucedido toda la cuestión de el juicio ante Pilato y demás, se arrepiente y decide regresar el dinero. Ya no lo quiere, lo regresa. Pero pues, como los líderes religiosos que no lo podemos dejar en el tesoro del templo, bueno, vamos a comprar alguna propiedad. Y compran alguna propiedad. Entonces, lo que está anticipando aquí la escritura en este pasaje es, sin duda, la venida del buen pastor y del gran pastor de las ovejas, Jesucristo. El gran pastor que cuidará de ellas. El gran pastor que les dará vida. El gran pastor que, sin duda, les dará una esperanza a ese pueblo despreciado, a ese pueblo pobre, a ese pueblo que solamente estaba destinado a morir. Pero tal y cual como aquí en este pasaje de Zacarías, el mismo Jesús dice acerca de su labor dentro de los israelitas, o dentro de los judíos, o dentro de los de su pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice Mateo 23:37. O como lo describe el capítulo número 1 de Juan, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron la labor, el ministerio y la bendición de ser guiados por el gran pastor de las ovejas. Lo que trajo graves y serias consecuencias, ¿no?, para este pueblo. Hoy en día, muchas personas siguen rechazando el mensaje, el anuncio de este gran pastor. Incluso tal vez nosotros mismos, como hijos de Dios, en algunos momentos de nuestra vida estamos tan empecinados en nuestra maldad, en nuestro pecado, que también rechazamos la guía, dirección de este gran pastor. Es menester, por tanto,
Uno, que sigamos anunciando de esta obra maravillosa, de este cuidado maravilloso que el gran pastor tiene para con todos que son suyos, que en él solamente pueden encontrar esperanza, en él solamente pueden encontrar consuelo, paz, auxilio que necesitan aquellos que están, como describe aquí Zacarías, esas ovejas destinadas para la matanza. Y también que recordemos aquellos que ya somos sus ovejas, que en él también encontramos perdón, que en él seguimos encontrando el restablecimiento de la comunión con nuestro Dios, cuando sin duda hemos fallado en ello. Que el Señor nos bendiga. Y así es, buen Señor, auxílianos sin duda en nuestros tiempos en los que vivimos, en los que la maldad abunda y en los que sin duda también, Señor, nosotros mismos nos involucramos en la maldad en muchas ocasiones, porque nuestro corazón nos dirige a no cumplir con tu palabra, sino a querer imponer nuestra propia voluntad. Auxílianos, Señor, en reconocer nuestra maldad y límpianos cada vez más de nuestro pecado. Y también, Señor, motívanos, llévanos a seguir anunciando del maravilloso evangelio del gran pastor, el buen pastor Jesucristo, que le puede dar esperanza y vida eterna a aquellos que hoy tal vez están destinados, según su pensamiento y según todo lo que se ve alrededor de su vida, solamente a la destrucción. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén.